Hola, hoy les voy a estar mostrando cómo pinté este mantel para la iglesia. Primero lo que hice fue imprimir unos ángeles y recortarlos porque necesitaba que todo saliera perfecto. Después mi tía, con sus habilidades de costurería, hizo esto que durante la mayor parte del proyecto no supe si era un mantel o un vestido, así que le llamaremos vestido. Primero posicioné los ángeles uno por uno, calculando más o menos dónde se vería bien en el caso que esto resultase ser un vestido. Después tomé las imágenes originales de internet y les pinté encima. Si reconocen algunas de estas imágenes de Google, se darán cuenta de que les pinté por encima como para hacer una edición in real life, IRL. Después puse los ángeles más bonitos en la parte de adelante del vestido todavía creo que es, para que lucieran más. Y así debería verse todo al final, si es que todo sale bien como yo lo estoy planeando que salga. Calqué el contorno de cada uno de los ángeles porque, como dije en un principio, necesito que todo salga perfecto. Y después procedí a dibujarlos lo más accurate posible. Y ahora toca mi parte favorita, la parte de la pintura. Hice el line art de cada uno de los ángeles delicadamente con un pincel, asegurándome de seguir las facciones, el peso de línea, las sombras, todo lo mejor posible. Y delicadamente hice cada trazo. Acá pueden ver lo finitas que son las líneas. Varias las tuve que hacer varias veces para asegurarme de que tuviera peso la línea, que tuviera forma, que tuviera contorno, todas esas cosas que uno piensa cuando está pintando. Después viene otra de mis partes favoritas, que es igualar los colores. Igualar los colores es una de las cosas que más me encanta. De paso me sirvió para estudiar. Como les pinté por encima en un comienzo, me sirvió para estudiar los colores de las impresiones, para a la hora de pintar hacerlo lo mejor posible. Luego viene mi parte menos favorita, que es pintar la base. Pintar la base es lo que menos me gusta porque es hacer lo mismo una y otra vez. Lo bueno es de que este tiene 3 bases distintas de color que puedo utilizar. Creo que era 3, 4, por ahí 3. Si contamos la piel, las alas, el pelo. Eran distintas bases. Luego trabajé lo que era la sombra, las luces. Las luces se trabajan con colores saturados y con blanco. Hay gente que me dirá, no se trabaja con blanco, se trabaja con los colores, que es la teoría del color, pero yo sigo trabajando con blanco para las luces y con negro para las sombras. También tengo en cuenta un poco de teoría de color, pero el que me diga que es un genio de la teoría de color, muy bueno, que me lo demuestre. Después tuve que resaltar más lo que eran las luces y las sombras, porque me di cuenta de que la pintura al secarse se transparentaba. Así que tuve que tener un poco más de confianza en el proceso y utilizar colores más saturados. Tuve que utilizar sombras más fuertes. Me atreví un poquito más con los contrastes en este punto. Me puse más osada. Por decirlo de alguna forma. Una vez contenta con los resultados, que los resultados los descubría cada 3 horas, porque tenía que dejar que esto se secara. Hice un contorno en dorado en cada uno de los ángeles, pero también me tocó repetir el mismo proceso con cada uno de ellos. Las bases, la sombra, las luces. Me terminé volviendo loca. Este fue un proyecto de varios días, no de uno solo. Y acá podemos ver el resultado final de cómo quedaron los ángeles. También pueden ver la sombra del celular porque no tengo dinero como una gran youtuber para un gran proceso de iluminación. Esto es lo que se puede. También disculpen el movimiento de la cámara, eso no lo puedo solucionar. Después pasé a hacerle el mismo contorno dorado que le hice a los ángeles, hacérselo a la base del vestido. Ahí ya tenía confirmado de que era un vestido lo que estaba haciendo. Después pasé a pintar las nubes. Las nubes fue confía el proceso constantemente, porque sentía de que estaba haciendo manchones que no tenían sentido. Estaba pensando, arruiné el mantel, arruiné todo, voy a tener que recortar los ángeles y pegarlos en otra tela. Pero ya cuando empecé a añadir los colores claros, ya
Ya empecé a ver que las nubes tomaban forma y que no había arruinado absolutamente todo, gracias al cielo. Después añadí más blanco y así quedaron las nubes. Realmente era una cuestión de confiar en el proceso y de alejarse. Tienen que acordarse de que cada obra tiene que ser apreciada en la distancia, no de cerca. De cerca se ven todos los errores. Y así es como se ve antes de llevárselo a mi tía. Una vez se lo entregué a mi tía, le puso los adornos finales como pueden ver acá, que se ve precioso. Y ahí me explicó de que no era un vestido, sino un mantel que funciona como vestido. Sigo sin entender qué fue lo que hice.